Entonces para ver si es que no se asienta. Bueno, hoy vamos a dar una clase que es muy compleja, que en años anteriores se daba todo un semestre y hoy lo tengo que dar en un día, en una hora. Entonces, para que manejen la cantidad de información que tengo que darles hoy y la cantidad de atención que tienen que brindarle a ustedes, tiene que ser proporcional. Nosotros ahora vamos a aplicar sombras en las fachadas. Aparte de hacer toda la fachadita, vamos a aplicarle la sombra, vamos a ponerle sombra. Para eso tenemos que conocer los conceptos básicos de sombra. Además, como la sombra no vamos a usar solamente en fachada, vamos a usarlo también en perspectiva. Cuando vayamos a dar perspectiva también le vamos a agregar perspectiva a la sombra. Entonces ustedes hoy tienen que conocer el concepto de sombra, hoy. Y también tienen que conocer ya como para poder aplicarlo después en perspectiva, por más de que ahora nuestro objetivo es aplicarlo en fachada, ustedes tienen que entender el concepto de lo que es la sombra, para que eso pueda ser aplicado a la fachada y también a la perspectiva. Bueno, ahí nos quedamos. Y ven ese gráfico que está mostrando la diapositiva. Y si alguien me dice qué es lo que ven, ¿qué es eso? ¿Qué es ese dibujo? ¿Qué? Digan fuerte, no tengan miedo. A veces funciona, yo me doy la vuelta y ellos hablan, parece que tienen miedo que yo me ría de ustedes. Pero si me río un ratito nomás, es que ya nos olvidamos, ya no me voy a acordar después. Dice que el que se equivoca aprende 2 veces. Entonces, a ver qué ven ahí. ¿Qué es eso? Parece una torta, ¿verdad? Yo ayer estuve en un Google, entonces ya veo todo torta. ¿Qué les parece? ¿Qué parece una torta? Un edificio. Un edificio, dice ahí Kim. Y después, ¿ustedes creen que es un edificio? ¿Ustedes llegaron a ver un edificio así como ese? Yo me voy a asfixiar en ese edificio, entonces no tiene ventana. Bueno, parece un edificio, ¿verdad? Incompleto nomás. Ahí ya sí está más completo. Ya tiene la ventana en la cual yo me estaba desesperando. Pero ¿qué más? ¿Qué más parece eso que está en la siguiente imagen? Un edificio, pero ¿qué particularidad tiene el edificio? Tiene sombra. Tiene sombra, dice, sí, y aparte de sombra, porque viste que en nuestra clase pues en sombra no, entonces obvio que tienen en eso. Si ese no saben responder, pues ya notan en el primer momento que hay la clase. ¿Qué más? ¿Qué particularidad ustedes le ven a ese? Aparte de la sombra, que claro, era la idea, que uno no tiene sombra, el otro tiene sombra, pero así ahora nomás se me ocurrió. ¿Qué más particular? ¿Qué de particularidad tiene el segundo gráfico? Está perspectivado, dice, bueno, los dos están perspectivados, sí, está bien, pero ¿qué más? Que no tenía el primero y que tiene el segundo, aparte de la sombra. Aberturas. Aberturas. Abertura, dice la compañera, ¿cierto? ¿Qué más? Un incendio está sucediendo acá. Más se están pensando, pues no hablan pues tanto. Por lo menos están hablando más que habitualmente. ¿Qué más tienen? No ven, pico, esa hoja que está ahí debajo. ¿De cuánto? Porque un edificio está haciendo una hoja. Ese es saber mirar lo que estamos observando. Sí, es la capacidad que tuvo el dibujante de que aparentemente el edificio está encima de una hoja. Y también que se ve más realista, ¿verdad?, que el anterior. El primero, que no tenía ni ventanas, se nota que era un dibujo,
sobre una hoja. Sin embargo, el siguiente se lo ve más realista, inclusive está encima de una hoja, que es el mismo, simplemente que si ustedes vieran, esto era de un video, o sea, si ustedes vieran el proceso con el que se hizo, que se completó el dibujo, van a darse cuenta que el dibujante dibujó la hoja de abajo, le puso las líneas y recortó el borde para que quede así. Y aparentemente le da esa profundidad, ¿verdad? Eso estuvimos preguntando, ¿cuál es la diferencia y cuál es el elemento que le da profundidad? La sombra. Sin la sombra, automáticamente no sería lo mismo. De repente, uno le presenta al cliente un proyecto así como el que tienen ustedes, la fachada, como el que tienen ahora, pues yo soy muy idealista, entonces creo que todito trajeron su fachada. La fachada como el que tiene, la planta, y a veces el cliente no entiende, porque es así. Si a ustedes no les costó dibujar, imagínense el cliente, que ni estuvo, ni en CPA estuvo el cliente. Entonces, mucho más le va a costar entender lo que es esa fachada, pero si nosotros le agregamos la sombra, eso, al darle profundidad, entonces el cliente va a poder comprender mejor lo que están proyectando. Entonces ahí tenemos una importancia de lo que es el gráfico con sombras. Ahí, ¿cuál es la importancia? Fíjense, en los dos casos también es el mismo. En este caso ya está dibujado completo prácticamente en el primer gráfico. En el segundo se terminó y se le agregó la sombra. Entonces, ¿qué estamos teniendo de importancia en cuanto a sombras? ¿Qué era que dije? ¿Cuál era la importancia? ¿Qué? Nadie que no habla. ¿Qué? La profundidad, dice el compañero. ¿Qué otra importancia les parece a ustedes? Aparte ya de la profundidad, que está muy bien, que era lo que yo estaba diciendo y que era lo que pregunté, ¿qué más de importancia podría tener la sombra? Ayudarle al cliente para que sepa de su proyecto. ¿Ayudarle a qué? Al cliente. Ayudarle al cliente para que pueda comprender el proyecto. Dice, muy bien. ¿Qué otra importancia más? Realismo. Le da realismo, ¿cierto? ¿Qué otra importancia más? Hablando proyectualmente, ¿qué importancia nos da la sombra? ¿Verdad que cuando nosotros nos vamos a un lugar, o al menos no sé si a mí no me pasa, pero cuando me voy a un lugar y me quiero sentar, quiero buscar un lugar acogedor, busco un lugar donde haya sombra, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Acaso es porque me da profundidad ese lugar? Bueno, entonces, proyectualmente hablando, todo muy bien hasta ahora lo que estuvieron diciendo hasta ahora, pero ahora, proyectualmente hablando, ¿para qué nos sirve la sombra? Para la orientación, para manejar la orientación, no sé quién dijo, pero muy bien, para manejar la orientación. Inclusive se hacen proyectos basados en la sombra, y si yo no sé cómo se comporta la sombra, ¿cómo voy a poner eso en mi proyecto si no tengo idea de cómo se comporta? Entonces sí o sí tengo que comprender la forma en la que va a arrojarse la sombra en el proyecto para poder decir, bueno, yo me basé en la orientación porque en este sector voy a tener sombra y en este sector voy a tener luz, que es lo que yo quiero. Muy bien, la orientación. Otra cosa que se usa proyectualmente la sombra en otro aspecto. Hay un arquitecto que se llama Tadao Ando. ¿Le conocen? Bueno, si le conocen, ¿me pueden explicar un poco el otro aspecto de la sombra? La luz, claro. Donde hay sombra siempre hay luz. Él maneja mucho el uso de las luces, inclusive a veces le da una sensación diferente al espacio utilizando la sombra y las luces, o cómo entra de la abertura la luz y de esa manera le da la sombra, e inclusive como se habla de la textura visual que puede dar la luz con la sombra, cómo quedan
la sombra en ciertas partes de la pared, de acuerdo a si tenés un pergolado o tenés otro elemento estructural que me permita darle como una textura visual al elemento, ¿verdad? También se trabaja mucho con eso. Ahí están algunos. Le da profundidad al gráfico, permite comprender mejor el proyecto, lo que ya me dijeron, da la sensación de realidad, se analiza la situación del sol, o sea, la orientación, y puede ser parte de la propuesta del proyecto. Ahora, ¿qué es la sombra? ¿Qué es la sombra? Ahí dice, es el contorno de la silueta que resulta de la parte de un cuerpo de objeto que no es alcanzado por la luz para que la sombra. No, vamos a tolerar. Bueno, ¿qué es la sombra en realidad? Para que exista sombra, ¿qué debería de haber? Debería de haber luz, claro que sí, porque si es todo oscuro no podemos diferenciar lo que es sombra. Después, ¿qué más? ¿Un cuerpo? Un cuerpo que proyecte la sombra, muy bien. Después, ¿qué más? Ahí lo está copiando. Yo quiero que hablen nomás. ¿Qué más? Yo tengo un objeto que dice, ¿verdad? Que va a proyectar la sombra. Tengo una fuente de luz que viene de algún lado. En este caso podríamos hablar del fluorescente, la fuente de luz. O igual de las ventanas entra la luz natural. Objeto, fuente de luz. ¿Qué más? Ya tengo una sombra hecha con estos dos elementos. Plano. El plano en donde se va a proyectar la sombra, ¿verdad? El plano de base donde se va a proyectar. Igual manera, dependiendo del objeto, yo ya voy a tener una sombra, o teniendo estos dos elementos nomás, pues tendría la sombra propia. Cada cuerpo, de repente, dependiendo de su posición, ya tiene una sombra propia. Si yo tengo esto aquí, esto va a recibir luz ahí, y del otro lado tiene sombra también, pero es sombra propia. Para que exista una sombra arrojada, que es lo que llamamos, necesitamos el plano o otro elemento que pueda recibir esa sombra. ¿Qué dice ahí? Fuente, cuerpo, plano y separación. ¿Por qué habla de una separación? Porque si yo tengo el elemento pegado a la pared, automáticamente no puedo ver la sombra, no lo voy a apreciar. Existe la sombra ahí en medio de los dos. Por ejemplo, este pizarrón. Es muy difícil saber la sombra de este pizarrón por la pared, porque está apoyada en la pared, no lo voy a apreciar. A no ser que esto tenga una gran volumetría y me pueda dar sombra por debajo. Pero si esto es, al tener volumetría, yo ya me estoy alejando de la pared. Pero si esto fuese una figura totalmente plana, y lo apoyo en la pared, no voy a apreciar la sombra. Entonces tengo que tener una separación, el objeto de donde voy a proyectar la sombra. Y ahí tenemos los elementos. Sombra propia, que como dije es la sombra que se genera propiamente en el volumen. Y sombra arrojada, proyectada, ya es la que el objeto está proyectando o está mandando por otro elemento, ya sea plano, ya sea volumen, ya no es propiamente de él, ya necesita otro elemento. Inclusive podría ser entre volúmenes, ya va a ser una sombra arrojada o proyectada entre volumen si tengo dos cuerpos y uno le está arrojando al otro, porque ya no es suyo, sino que ya es parte del otro elemento. Fíjense ahí lo que estuve diciendo, ahí hay sombra propia y también hay sombra arrojada proyectada en el plano de base como de un volumen al otro volumen. Estamos bien hasta ahora, ¿verdad? Por lo menos háganme así, por lo menos así yo sé, les veo pues, a toditos les veo. El que no me hace así o así, bueno, no sé qué pienso. Bueno. Para el análisis de las sombras, hablamos que el objeto tiene sombra propia. Esa parte de sombra propia que tiene el objeto es lo que va a generar sombra en otro objeto.
¿Entienden? Automáticamente. O sea, la parte de luz no puede generar sombra, pero el objeto al tener una parte en sombra sí va a generar sombra. Quiere decir que si un elemento está completamente en luz, no tiene ninguna parte en sombra, automáticamente no va a dar sombra arrojada, porque la propia sombra propia es la que genera sombra arrojada. ¿Entienden? O sea, ahí tenemos fuente de luz. Fuente de luz. Parece que están durmiendo a propósito este micrófono así. Fuente de luz, nosotros sabemos que puede ser cualquier fuente. O sea, como dije, puede ser cada uno de esos fluorescentes, puede ser la luz que entra, la luz natural, puede ser cualquier fuente. Pero si nosotros damos la libertad de que ustedes elijan la fuente de luz, a ella le va a salir una sombra, una forma, a ella le va a salir otra forma, porque sabemos que inclusive nosotros mismos estamos rotando al sol. Entonces se va moviendo la sombra mientras uno va moviéndose. Entonces, para generalizar de manera didáctica, nosotros vamos a adoptar una dirección. Nuestra dirección va a ser a 45 grados. Pero ese 45 grados en realidad está dentro de un cubo. O sea, es la diagonal del cubo. Quiere decir que si yo tengo un cubo, no veo ningún cubo por acá, pero si tengo un cubo, exactamente la diagonal de ese cubo es el rayo de luz, que nosotros vamos a designar lo que todos van a ser paralelos a ese rayo de luz. Ese rayo de luz va a venir de izquierda de ustedes, de izquierda a derecha, así, de arriba a abajo, así como muestra la imagen, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Si está dentro de un cubo, quiere decir que yo mirándolo de fachada, ese rayo a 45 lo voy a ver con un ángulo de 45. Y mirándolo de enfrente, de arriba, también lo voy a ver a 45, porque está exactamente en la diagonal del cubo. O sea, por dentro está pasando, por la diagonal. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Después tenemos aquí los tipos de sombra que ya vimos, ya sea sombras propias o arrojadas. La dirección que ya dije que es a 45, quiere decir que ustedes van a usar esto para hacer sus rayos. Esto, este tiene 45 y este tiene 45 también. O sea, esta escuadra. Y separatriz, que es el nuevo concepto. Yo le había mencionado recientemente que el objeto tiene sombra propia y que de esa sombra propia vamos a hacer la sombra arrojada. Por lo tanto, para definir esa sombra arrojada, nosotros tenemos que saber el contorno de lo que tenemos que lograr para hacer la sombra arrojada. Ese contorno es una línea, o dos líneas, tres líneas, lo que fuera, ¿verdad? Cuántas líneas sean de acuerdo a lo que es volumen. Entonces, ese contorno, por eso le dije que de repente no me vamos a micrófono. Ese contorno me va a definir lo que le llamamos separatriz de luz y sombra. ¿Sí? Igual se entiende con ese pum que dicen. ¿Sí? La separatriz de luz y sombra bueno, la separatriz de luz y sombra es exactamente una línea que divide una cara que está en luz de una cara que está en sombra. ¿Por qué? Porque lo que está en sombra propia es la que nosotros tenemos que lograr. Y fíjense ahí, esa línea roja, exactamente las líneas rojas que están viendo ahí, son las líneas que le llamamos nosotros separatriz. ¿Alguien tiene algo que no sea cilíndrico? Todo es cilindro, todo lo que va, no hay algo. Un cajón, este no es cajón. Una caja. Nadie tiene una caja. Todo es curvo así.
Este voy a usar. ¿Este de quién es? Tuyo. Este voy a usar acá. Bueno, el rayo de luz. El rayo de luz viene a 45, ¿verdad? De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Este es el sentido. Por lo tanto, aquí arriba voy a tener luz o voy a tener sombra. Acá, más fuerte, nada. Así cuando se va un payaso en los cumpleaños y le preguntan, dicen los niños, ¿tienen energía? ¿Y ustedes? Cada día dicen que el ser humano tiene menos energía. Por eso los niños gritan, pero los jóvenes ya, bueno, no sé que se vayan al concierto, hay gente que todos gritan. Esta cara está en luz, está en sombra. Yo escucho a mami, que es lo que ustedes, lo que dicen ustedes. Luz en sombra. ¿Está en sombra? Luz. Es luz, ¿verdad? Esta, la de atrás. ¿Qué? Sombra, ¿verdad? Entonces aquí hay una arista que divide luz de sombra, ¿verdad? Y aquí esta otra divide luz de sombra, ¿verdad? Por lo tanto, a esas líneas nosotros le llamamos separatrices. Separatriz de luz y sombra son aquellas líneas que definen la sombra que yo voy a arrojar después en el otro superficie que necesite arrojar. Oh. ¿Se entendió el concepto de separatriz? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora estos son ya, no sé si es porque estoy muy cerca de eso. Estos ya son, estamos, dicen, ¿verdad? Estos son ya conceptos generales. Ustedes tienen que, esto tienen que tenerlo como, ¿cómo se tabla multiplicar? Sí, está mejor. Está mejor. Ahora sí. Bueno. Primero dice, las rectas que arrojan sombra sobre un plano paralela a ella, su sombra resultará la misma recta. ¿Sí se escucha mi voz? ¿Sí? Bueno. Viste que hace rato ya era muy y ahora. ¿Qué significa eso que dice ahí? Si la recta separatriz, habíamos hablado de las rectas separatriz, que eran las que dividían luz y sombra, la recta separatriz es paralela al plano donde va a ir la sombra, su sombra va a ser exactamente igual a ella. O sea, va a ser paralela a ella. Y da el ejemplo ahí, el alero sobre el muro. Si el alero es paralelo al muro, su sombra va a dar exactamente igual. Si el alero, como es así, y del otro lado, la casita, dos aguas, más común. Si fuese así, y yo tengo que darles la sombra del alero por la pared, su sombra va a ser paralela a ella. ¿Entienden? Ese es el primer concepto. No importa que sea la sombra sobre el piso, por un plano, siempre y cuando la recta separatriz que voy a lograr es paralela, su sombra de esa recta va a ser exactamente igual. Y voy a ser paralela. Eso dice. Después dice, si la recta que arrojan sobre un plano perpendicular, o sea, la separatriz ahora es perpendicular. ¿Qué
es la misma cosa y no son los mismos elementos. La sombra, cuanto más alto sea el objeto o más se aleje de donde está arrojando sombra, automáticamente la sombra también se va a alargar. Fíjense, en el primer caso tengo ese volumen más alto, por lo tanto la sombra se estira con ese mismo concepto. Sin embargo, en el de abajo la situación no es lo mismo. Ese volumen del que estábamos hablando primero era más bajo y la sombra repercute. Eso nosotros lo vamos a asimilar. Cuando ustedes hagan perspectiva, lo van a asimilar con las proporciones del objeto que tiene. Si ven que un objeto es más grande que el otro, automáticamente la sombra se tiene que alargar más que el otro. Bien, si un alero tiene mayor profundidad que otro alero, por lo tanto eso se tiene que ver en la longitud en la que se va a ver la sombra. Acá un poquito lo elementos. Esta es la línea separatriz. En esta pirámide tenemos luz en este sector, ahí sombra propia tenemos en este sector, por lo tanto esa línea azul es la línea separatriz. Esa línea separatriz es la que nosotros tenemos que hacer la sombra. ¿Por qué? Porque esa es la que nos va a arrojar sombra en el suelo, o donde tenga que arrojarlo. Digo en donde tenga que arrojarlo, porque ¿qué pasaría si yo tengo un volumen detrás de esa pirámide? Esa línea va a tener que ir por el piso y subir por ese volumen que está detrás. Entonces, es la misma línea separatriz de un cuerpo la que va a ir arrojando sombra en cualquier parte del edificio. Luego lo que es, en este caso la separatriz está conformada del punto D y de la B de vértice. Yo tengo una recta separatriz. Si tengo una recta separatriz, yo tengo que hallar la sombra de la B y de la D, que había dicho yo anteriormente. Cuando tengo un elemento, voy otra vez al concepto que estuvimos hablando. Cuando tengo un elemento ubicado ya sobre el plano donde va a estar la sombra, ¿tiene o no tiene sombra ese elemento? ¿Sí o no? Piensen como lo que el pizarrón era el ejemplo. Cuando un elemento ya está apoyado sobre el elemento que va a contener su sombra, ¿tiene o no tiene sombra? No se considera su sombra porque ya es imperceptible, ya no se considera. Por lo tanto, ese punto D, su sombra ya está en el plano donde va a arrojarse sombra arrojada. Por lo tanto, el punto D ya está en sombra. De ahí va a partir la sombra. El punto D es D de separatriz y D de sombra arrojada al mismo tiempo. Pero el punto B de vértice, ¿está o no está en sombra ya ese punto B de vértice? No, porque tiene una altura con respecto al plano donde vamos a tener que poner la sombra. Por lo tanto, si se fija la línea, hay una línea que se marcó ahora en rojo, es la línea 45, que en algún lugar se va a interceptar con ese plano que tiene sombra y vamos a obtener la sombra del punto B. Teniendo ya sombra del vértice, sombra de D, vamos a tener la sombra de esa línea separatriz. Esa es la sombra de la línea separatriz azul. ¿Se entendió? ¿Sí? Lo que quiero que entiendan ahora, lo que yo quiero que entiendan ahora mismo todavía es el concepto. Tengo la recta separatriz y cómo yo tengo que analizar esa recta separatriz para obtener la sombra. D está en sombra ya porque ya está sobre el plano, B de vértice aún no, por lo tanto por esa B de vértice pasa el rayo 45, intercepta el plano, un plano que está B, está dentro, y ahí tengo la sombra de vértice y puedo unir
consiguiente, se ve que la parte de abajo está en sombra, se pintó la sombra. Pero esa línea separativa es la línea que me tiene que generar sombra en la pared. Acuérdense que la separativa es la que me genera sombra en la pared. ¿Cómo es esa línea con respecto a la pared? Según nuestro concepto, ¿cómo es? Paralela. Por lo tanto, vemos que su sombra es paralela a esa. ¿Entienden? Ese es el concepto. Tengo que tomar el concepto para poder hacer. Ahora, ¿qué es lo que a mí me va a definir cuánto más abajo tengo que hacer o cuánto más arriba? Sería cuánto sale del objeto de la vara. Y ese cuánto sale, si vamos a hacer perceptivamente hablando, si yo no tengo más que ese objeto que está ahí, puedo ponerlo más o menos lo que está saliendo. Pero si tengo otro objeto y ahí sí ya puedo manejar las profundidades, este sale más, este sale menos. Habíamos dicho que sale menos, va a tener menos longitud de sombra. Que sale más, va a tener más, va a bajar más, ¿verdad? ¿Se comprende? ¿Sí o no? También se marcan las sombras propias, inclusive, fíjense en el último, allá, inclusive la sombra del árbol salió. Eso ya cuando vayan a hacer 3D, sí, la sombra del árbol nosotros no vamos a hacer hojita por hojita de sombra y analizar cada hojita, ¿verdad? Sino que eso sí ya se le va a dar una silueta. Ahora nos vamos a cómo vamos a aplicar, cómo se hace esa sombra en precisión. Vemos que en perspectiva no hay precisión, pero nosotros vamos a usar la precisión en la fachada y en la planta, donde sí se trabaja con precisión. Y para eso vamos a comenzar por los elementos más básicos, que es el punto. Todo elemento tiene un punto. Una recta se conforma por un punto, por dos puntos, por tres puntos. Entonces, vamos a comenzar por el punto. Este punto que muestra mi compañero es un punto en fachada. A', se lo llama en geometría definitiva, A' cuando es en fachada. Y fíjense, esa línea larga es la línea de tierra. Y la que está debajo, la A, es una A en plano. Es decir, que a esa A yo lo estoy mirando desde arriba y a la A', para que puedan comprender, estoy mirando desde enfrente. O sea, yo veo ahí la altura de A' de la línea de tierra, esa es la altura del punto A. El punto A está, si este es mi pared, este es mi piso, en ese caso, no sé quién es. El punto A está así, hay menos distancia de la pared, porque hay que hacer la pared esa que nuestro compañero. Esa es la distancia de la pared. Esto hay menos distancia de la pared, pero más altura. ¿Tienen la aplicación del punto? ¿Sí? Bueno, ese punto yo necesito que hacer un objeto, aquí hay un punto, ese punto puede estar tomando sombra, ese punto, si no moja que estamos hablando ahí, y va a tomar sombra sobre el piso o sobre la pared. Entonces, voy a hacer la sombra de ese punto. ¿Cómo voy a hacer? Habíamos hablado que los rayos son a 45. Todo viene de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y cuando yo tengo un objeto que voy a tomar sombra, tiene que pasar por el objeto, radio 45, atravesar y ir donde tiene que llegar, así como ve de vértice de la pirámide. Entonces, rayo 45 de A, rayo 45 de B, espérame. Fíjense, ahí viene el rayo 45 en planta y también en fachada. Ahí. Pasa por A de planta y pasa por A' de fachada. En nuestro caso, estos gráficos se leen de izquierda a derecha. Yo voy a ponerle un 0 a mi plano. Esto se lee como un plano cartesiano. No voy a entrar en mucho detalle como. Lo único que quiero que entiendan es que se lee de izquierda a derecha. Voy a ponerle 0, voy a poner un 0 acá. Voy a poner los numeritos y es como un plano cartesiano. Por lo tanto, entre la fachada y la planta, esos rayos a 45, ¿cuál tocó primero la línea de tierra? ¿El que viene de la fachada o el que viene de la planta? ¿Cuál tocó primero? Sí,
45, ¿cuál tocó primero? Que viene de la planta, ¿verdad? Viene de hacia abajo, tocó primero la línea de tierra. Línea de referencia y voy a tener la sombra en la pared. ¿Se entiende? No. Muy bien, vamos al siguiente. Del punto nos vamos a la línea. Sabemos que tengo que llegar al volumen, porque en realidad elementos constructivos no hay ni un punto, ni una línea, es un volumen. Ahora nos vamos a la línea. Para hacer la línea, el mismo procedimiento, yo simplemente, en vez de tener un punto, tengo dos. Que voy a tener que hacer la sombra del punto, en este caso A, y la sombra del punto B, y si los dos me salen sobre el mismo plano, los dos me salen sobre el piso, si los dos me salen por la pared, puedo unirlo directamente. Entonces, ¿cómo sería? Dale 45 A, dale 45 A, ¿dónde está la sombra? En la pared. En la pared. La pared, muy bien. Acá que no se hable, porque yo necesito saber, sé que va a ser está en la pared. Entonces tocó la línea de tierra, línea de referencia, sombra de A. Ahora la B, rayo 45 de B, rayo 45 de B, ¿dónde está la sombra de B? En la pared, porque tocó primero de la planta. Línea de referencia, sombra de B. ¿Puedo unir esos dos puntos? Sí, porque están en el mismo plano. ¿Puedo? ¿Qué pasa si yo tuviese una sombra acá, en la pared, yo tuviese una sombra en el piso? Si yo uno, puede ser sombra eso. La sombra va por el piso y sube por la pared, ¿verdad? No es una línea en el espacio, no puedo ver una sombra en el espacio. Porque la sombra se va por el piso y va por la pared, no puedo ver. Por eso les pregunto, ¿sus dos cayeron en el mismo plano? Sí, por lo tanto puedo ver. Vamos al otro. Rayo de A, rayo de A. ¿Dónde va a ir la sombra? ¿En el piso o en la pared? Empieza. ¿En el Piso. piso? Entonces, con línea de tierra, línea de referencia, y tengo la sombra en el piso. De B lo mismo. Rayo de B, línea de tierra, rayo de la sombra de B. ¿Puedo unir? Sí, puedo. Entonces tengo ahí la sombra de AB en el piso. ¿Se va entendiendo? Sí. Vamos ahora. Ahora ya no vamos a ver. Si yo ya sé hallar la sombra de un punto, ya sé hallar la sombra de una línea, hallar la sombra de un volumen sería convertir eso en una línea y después en un punto para poder hallar más fácilmente. ¿Y cómo voy a convertirla en una línea? Hallando qué cosa. A ver si alguien se acuerda.
Después de abajo de la amarilla, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? ¿Seguido? Ahí está la separativa completita. Fíjense que es ese rol, la separativa. O sea, esas líneas son las que yo tengo que encontrar aquí e ir hallando sombra de cada uno de esos puntos y ahí voy a tener la sombra de este bolillo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahí está. Si yo quiero ser más precisa, no me quiero equivocar, le puedo poner nomenclatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Y eso pasar a lo que son las vistas para lograr la sombra. Fíjense, 1 y 2 están atrás de la cara azul. ¿Sí? 1 abajo, 2 arriba. Después 3 del otro lado. ¿Me están siguiendo? 3 está arriba. Simplemente lo que hacen es mirar la isometría e ir transportando los valores en la fachada para después hacer la sombra de cada uno de los puntos que abrir. 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, y así. ¿Seguido? 4 arriba, 5 abajo, 6 abajo. Ahora vamos a ver un poco más completo. Tengo este volumen verde y tengo este volumen naranja. ¿Se dan cuenta de que aunque es el mismo procedimiento, inclusive los objetos serán similares? El otro era un cubo, luz arriba, luz enfrente, atrás sombra y acostado. Esto no es un cubo, es un prisma de base rectangular, pero las separatrices se comportan de la misma forma. Yo voy a mirar al verde, todas las caras que estoy viendo ahora mismo van a tener luz y la separatriz va a ser el borde. ¿Por qué? Porque es justamente la línea que divide de la luz de la sombra. ¿Y seguís? ¿Seguimos? ¿Seguís? Ahí, esa, esa. Fíjense que es lo mismo que el cubo, simplemente que ahora es otro prisma, otro tipo de base. Y el otro objeto, la misma cosa, sigue siendo el mismo concepto del cubo, solamente que ahora su base no es cuadrado, es rectangular, otra proporción de rectángulo. Pero la separativa será el mismo concepto. Cuando ustedes ven más de un objeto, lo tienen que analizar por separado. Yo lo analizo primero el verde, hallo la sombra del verde, lo analizo el rosado, hallo la sombra del rosado y no me importa lo que pasa entre ellos. Bien, ya se van a juntar solos, porque lo que yo voy a hacer es analizar cada uno por separado. ¿Seguimos? Ahí, por ejemplo, este es la separatriz, ¿seguimos? Es la separatriz del otro volumen. ¿Seguimos? Ahí se va a hallar la sombra del volumen rosado. Ese punto que está marcando el compañero es el primer punto que voy a hallar en sombra. ¿Por qué no voy a hallar el de abajo? Porque el de abajo ya está en la base. ¿Se entiende? ¿Sí? El de abajo ya está en la base. Entonces, lo que yo voy a hacer es hallar en la sombra de ese punto más alto. El rayo 45 de la planta, también de la fachada del mismo punto, tocó la línea de tierra, línea de referencia, y tengo ahí la sombra, tengo ahí la sombra de ese punto. Y ahí voy a ir a qué concepto que le había dicho anteriormente. Cuando una recta es perpendicular, un lado donde
recta va a ser paralela al piso. Entonces, yo sabiendo que ese punto es en donde comienza la sombra de esa recta, porque eso es lo que me dice ahí, para ti, voy a hacerlo directamente paralelo. Es decir, así, exactamente. Lo defino, ¿dónde lo delimito? Lo delimito hasta un 45 para saber que eso es igual a abajo. 45 es igual, paralelo. Después tengo ahora siguiente recta, que es así. ¿Qué conceptos puedo considerar con ella? ¿Es paralela o perpendicular? La siguiente es para ti, ¿qué talla? Ese punto, esa recta. ¿Cómo es en relación al plano? Una estaba así y ahora está así. ¿Cómo es? Paralelo. También es paralelo al plano. Fíjense que yo paralelo puedo tener infinitas veces, siempre y cuando esta recta, cuando yo lo apoye el plano, no cambie de dirección, significa que es paralelo. Entonces, esta es paralela, esta también es paralela al plano de base. Por lo tanto, su sombra también va a ser paralela ahí a ella. Y voy a tenerlo así. Paralela a ella. Y después tengo la recta vertical, que su sombra al ser vertical sigue la dirección del rayo, por lo tanto su sombra ya es esa que está ahí a 45, por consiguiente 16. Toda esa canción. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Ahora voy a hacer la sombra del verde. El mismo concepto para hacer la sombra del verde. Tengo que hallar la sombra de aquel, tengo ahí la calle 45, desde la fachada, ¿cuál es el punto? Calle 45, con mi línea tierra, línea de referencia. Ajá. Y ahí tengo la sombra de eso. ¿Qué pasa después? ¿Qué tengo que hacer después? Paralelo, claro, porque no se pide paralela, ahora es un espesorcito pequeño. Entonces llevo esa paralela, pongo el 45 y luego, bien paralela a esa línea, tengo ahí la sombra. Esa sombra que se logró ahora, fíjense que todos los rayos a 45 se llegan hasta ¿dónde? Hasta la línea de tierra. Eso significa que todos los rayos 45 se van hasta el piso. O sea, la sombra que nosotros logramos es hasta el piso. Pero ¿qué pasa? Este volumen verde es más alto que el volumen rosado. Por lo tanto, también su sombra va a arrojar sobre esa cara de arriba. ¿Verdad? Que no va a ser la misma. Sí va a ser la misma separación, pero no es la misma ubicación. Y mirando desde fachada, el volumen verde está sobresaliendo del volumen rosado. Por lo tanto, desde fachada también voy a tener una sombra sobre esa cara. Cuando tengo este tipo de situaciones, lo que tengo que analizar es el volumen que recibe la sombra. Aquí en este caso, si voy a hacer de la fachada, voy a explicar todo primero porque no sé cuál comienza. El volumen que recibe, la sombra que recibe en la fachada es esto. Así. No. Así es. Y acá sobresale este volumen, ¿verdad? Y este es el que va a tener la sombra. Por lo tanto, yo tengo que analizar esta superficie, la superficie que va a tener la sombra. Esa superficie tiene que ser, para que sea fácil, siempre puede ser primero fácil y después difícil. Para que sea fácil, esta superficie tiene que ser perpendicular a uno de los planos, la pared como al piso. En este caso es perpendicular al piso, ¿verdad? Eso significa que yo, al ser perpendicular al piso, esta superficie en la planta, porque es el piso, en la planta lo veo en una sola línea. Por lo tanto, ahí yo voy a cambiar mi línea de tierra. Esa va a ser mi línea de tierra cuando yo quiera hacer la sombra ya en la planta. ¿Por qué? Porque ahí veo todo el plano de una línea. Pero, cuando yo quiero hacer la sombra en la planta, yo voy a analizar otra cosa. Voy a analizar esta superficie de arriba. Esta superficie de arriba
entendió? ¿Sí? Lo mismo pasaría acá en la fachada. En la fachada yo tengo que hacer el mismo punto, porque en la fachada me voy a arrojar sombra. Podría ser esta, como podría ser esta. Por lo tanto, este punto es el punto que tengo que hacer. Este rayo 45, toco mi línea de tierra, porque ahora mi línea de tierra será esta, porque voy a hacer en la fachada. Toco mi línea de tierra, línea de referencia hasta la rayo del mismo punto, que es este. Me tocó acá. Fíjense lo que pasa aquí. Aquí yo tengo la sombra del punto 1 acá. Ahí está la sombra del punto 1. El punto 1 hacia abajo es paralelo a esta acá. Por lo tanto, esta línea es la sombra esta. Y del punto 1 hacia atrás es perpendicular a esta superficie. Cuando era perpendicular habíamos dicho que sigue la dirección del rayo, por lo tanto su sombra va a ser este a 45, porque sigue la dirección del rayo, sería así, y su sombra se pintaría así. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Vamos complejizando. Fíjense esto que ya está en 3D. Aquí sucede que tengo este pilar. Este pilar me va a arrojar sombra sobre el piso y sobre la pared. Y la separatriz viene a ser esta línea vertical. Por lo tanto, en el piso la línea vertical es perpendicular, por lo tanto sigue la dirección del rayo hasta llegar a la pared. Cuando llega a la pared, esa
¿Se entiende? Sí. ¿Cómo eso transcribo aquí en la planta? Cuando ustedes van a hacer en la planta, como yo les había dicho, yo si no en la planta, sino en la fachada 2D, tienen que no pensarlo como un total. Traten de segregar. No miren así la fachada. ¿Cómo hago eso? ¿Verdad? Yo digo, mira, uno comienza donde le parece. Puede comenzar de izquierda a derecha, puede comenzar de derecha a izquierda, de acuerdo a lo que
inciso no hace falta que haya. Les vuelvo a repetir, ahora no hace falta. Tienen que entender, porque es la única clase de sombra, pero no hace falta. Es la sombra de la fachada lo que les interesa. Pero automáticamente esto no es donde son. Porque acá viene la sombra de la vertical, la sombra de esta vertical. Esta línea que quiebra ya es la sombra de esta línea que es perpendicular a la pared. Por eso ven 45. Ahí la sombra de la rosa. Está la sombra del techo. Este techo. Mi punto, si yo hallo este punto, voy a tener que hallar este y voy a tener que hallar este. Yo puedo ser más vivo y hallar solo este, que es lo que sí o sí me va a caer sobre la pared. Al hallar solo este punto, voy a tener este de sombra. Y sé que ambas líneas son paralelas. Por lo tanto, a partir de ese punto voy a hacer las paralelas. Porque esta sombra corre. Es decir, esta es mayor que esta. Porque la línea de aquí corre. No está en el mismo eje. Entonces, yo tengo aquí la sombra de la cumbrera, o sea, el punto de la cumbrera que está aquí. Entonces, radio 45 de la cumbrera hasta la pared, línea de referencia hasta la misma línea de la cumbrera, y ahí puedo hacer paralelo de un lado, paralelo del otro y tener la sombra de la pared. Y así sucesivamente, señores y señores. ¿Se va entendiendo? Esta diapositiva ya está en la plataforma, ustedes lo van a poder analizar minuciosamente cómo se ayuda a una de las sombras. Voy pasando, este otro ejemplo, pero voy pasando rápido. Sombra del techo, sombra del muro, sombra de los cubitos que están al costado. Al revés, no va a estar la planta arriba de la fachada, no importa, 45, siempre el porcentaje. Acá hay un paso particular. Aquí yo tengo dos líneas de tierra. Mi línea de tierra se quiero por la pared, mi línea de tierra si quiero. ¿Cuándo yo tenía línea de tierra? Cuando el que va a recibir es perpendicular al plano de base o perpendicular a la fachada, ¿verdad? Ahí yo tengo línea de tierra. Lo que pasa con el techo, que no es perpendicular ni a la fachada ni a la tabla, inclinada. ¿Qué pasa con eso? En ese caso lo que se hace es, se pasa también al 45, pero es como una torta. Ese 45 corta todo ese plano inclinado. Por ejemplo, acá tenemos este ducto que va a arrojar sombra sobre este techo inclinado. Entonces lo que voy a hacer es identificar cuál es la separatriz primero. Y cada una de esas líneas voy a hacerlo con este procedimiento. En la planta, yo identifique que este es un punto
porque forma parte de los contenidos de esta materia y van a tener que hacer también el tema de las sombras. El lunes, a la vuelta de Semana Santa, tenemos el TP de fachadas. Acuérdense que la planta ya le damos nosotros, ustedes van a dibujar las fachadas, o dos fachadas, que incluye la sombra, aparte de todo lo que vimos con respecto a la fachada, que es la jerarquización de trazos, la ambientación, mono, expresión de materiales, etc. En la fotocopiadora hay un ejercicio de fijación de conceptos, que son esos ejercicios cortos que hacemos. Son dos fachaditas, una es minimalista y la otra es con techo cerámico. Van a plantear las sombras según lo que explicó la profe Tere. Está en escala 100. Es chiquita. Esa es la que se va a sellar y las sombras van a pintar en color amarillo. Queremos ver si interpretaron, si entendieron cómo construir las sombras arrojadas, sobre todo, porque en la fachada solamente se ve la sombra arrojada. En cambio, en la perspectiva sí ya se ve la sombra propia, que eso vamos a ver más adelante. ¿Sí? Otro aviso. Entonces, van a hacer ese ejercicio ahora y los que quieran corregir su fachada a escala 1.50, todos los profesores que estamos allá atrás estamos disponibles para correcciones. ¿Sí? Así que mientras dibujan, pues si ya terminan, se acercan unos ojos, vamos a mirar cómo hicieron la fachada, porque el lunes es el TP. Queremos revisar para ver si cómo van a llegar a ese lunes. Ustedes tienen una placa que es el ejercicio 5. Pueden hacer las fachadas de ese ejercicio, sobre todo la frontal